Bueno, este video es conceptual, es decir, no vamos a hacer ejercicios, simplemente quiero explicar de dónde viene esta fórmula, porque esta es la fórmula de la distancia de dos puntos en un plano tridimensional. Entonces, voy a explicar de dónde viene esta fórmula y cómo graficar puntos en el espacio tridimensional, porque de pronto hay gente que no lo sabe. Puede parecer muy lógico, pero hay gente que no sabe, entonces vamos a explicarlo. Ya en el otro video, en el que viene, sí vamos a hacer ejercicios, pero este solamente es como conceptual, porque como les digo, el profe llegó, nos tiró esta fórmula y a mí me hubiera gustado que hubiera explicado cómo llegó a eso. Pero bueno, no pasa nada, dejemos de criticar al profe, hombre, normal. Listo. Entonces, vamos a partir del video anterior. Entonces, voy a mostrar cómo llegar a esta fórmula. Entonces, partimos del video anterior y voy a dividir el tablero aquí. Y aquí voy a escribir el resumen del video anterior. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos un plano con coordenadas, un plano XY, un plano cartesiano? Y teníamos que aquí la distancia de dos puntos con coordenada X1, X2, Y1, Y2 y que esta de amarillo era la distancia, que vamos a llamarla D. Entonces, ¿se acuerdan que aplicamos Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Aquí Pitágoras. ¿Con qué catetos? Con estos que se me forman aquí en X y en Y. Teníamos que esta distancia de dos puntos era X2 menos X1, esta era Y2 menos Y1. Entonces, aquí concluimos que la distancia de dos puntos, entre dos puntos en un plano de coordenadas XY, un plano bidimensional, era la raíz cuadrada de las coordenadas de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 se me rompió, más Y2 menos Y1 todo al cuadrado. Esto lo hallamos la clase pasada, pues el video pasado. Pero ahora, ¿cómo se grafica un plano tridimensional? Bueno, vamos a empezar desde lo más básico. Para esto hice este ejemplo. En esta hoja de papel que ustedes pueden ver aquí, representé lo que acabo de escribir aquí. Entonces, este plano XY lo puse aquí. XY. Listo. Y aquí dibujé estos dos puntos con esta distancia. Imaginemos que es lo mismo que ahí. Ahora, este plano que se me forma, lo voy a ubicar de esta manera y le voy a agregar otro eje aquí. Entonces este plano me va a quedar así. Miren, este es el plano que tengo, ¿cierto? Plano X y Y. Este plano lo voy a ubicar de esta manera y aquí voy a tirar otro eje que se va a llamar el eje Z. Y este plano, como les digo, vea, pillen pues bien de lentico, XY, entonces lo volteo y entonces aquí me queda la coordenada, ¿cuál? X o Y, la Y, y aquí en diagonal me queda la X. Entonces pille que aquí voy a dibujarlo con azulito, se me forma el plano, se me forma un plano, sí o qué, se me forma un plano aquí, el cual este es el eje X, perdón, y este es el eje Y, y aquí el eje Z. Como pueden ver, aquí ya estamos trabajando en un espacio tridimensional. Entonces, en este plano XY yo voy a poner esto mismo que tengo aquí, lo voy a escribir aquí, igualito. Esto mismo que tengo aquí lo voy a poner aquí. Bueno, vamos a borrar ya eso para que no se me enrede. Entonces, lo único que yo voy a hacer es coger este plano que ya tengo aquí y lo voy a ubicar de esta manera, ¿sí o qué? Entonces esta distancia que está aquí la puedo poner aquí mismo, así, y esta distancia D va a ser exactamente la misma que esta, con las mismas coordenadas en X y en Y. Es decir, este punto que vendría siendo tiene coordenadas X1, Y1, X1, Y1, pero le falta otro, entonces pongámoslo aquí para que me quepa. X1,
Y1, y aquí va la otra. Y pongamos este por aquí, X2, Y2, y aquí va la otra que ya les voy a decir cuál es. Entonces, aquí vamos a alargar este eje. Bueno, entonces, ¿cuál sería la coordenada que falta aquí? Si ya estamos en un plano tridimensional, pues faltaría la coordenada de Z. Pero recuerden que entonces esto está aquí, en este plano, está ubicado aquí. Entonces, ¿cuál es la coordenada Z? Si aquí está el eje Z, sería 0. ¿Por qué? Porque no tiene desplazamiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, la coordenada que sigue es 0. X1, Y1, 0, X2, Y2, 0. Porque es estas mismas coordenadas y en el mismo plano, o sea que no tiene coordenadas en Z. Bueno, sí tiene, pero valen 0. ¿Qué pasa? Que este punto, este segmento que se me forma, yo puedo decir que es la proyección de este otro segmento. ¿Y cómo así? ¿Cómo así que la proyección? Vamos de a poquito. Tenemos el plano XY, que es este plano. Si yo tengo un punto, un segmento de recta que por ejemplo está aquí, él proyecta una imagen o una sombra que se proyecta en el plano XY, ¿cierto? Es decir, la proyección de este segmento se proyecta en este plano. Aquí no parece que estuviera paralelo, pero es por la perspectiva. Pero esto es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, si este segmento está aquí y proyecta una imagen en el mismo eje Y y X, entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de estos segmentos en X y en Y? Las mismas que su proyección, o sea, X1, Y1, X1, Y1, Z1. Ya no es 0 porque entonces es este mismo punto, pero está a una altura. ¿Sí lo ven? Vean, lo voy a escribir aquí, lo voy a señalar aquí. Esta es la coordenada X1 y esta es la Y1. Y este punto está ubicado en las mismas coordenadas X y Y de este. Lo único que cambia es la altura a la que está. Es decir, si hay un punto que está debajo de mí, en unas coordenadas X y Y, no importa si ese punto está aquí en el piso, o está aquí, o está arriba. Mientras esté en esa misma recta, van a ser las mismas coordenadas X y Y. La única que va a cambiar es la Z. Por eso estas coordenadas son las mismas que estas, X1, Y1, y la que cambia es la Z. Y en este lo mismo. Entonces van a ser X2, Y2, Z2. La que va a cambiar es la Z. Ahora, yo quiero que se me forme un triángulo rectángulo aquí para poder aplicar Pitágoras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta proyección que se me forma y la voy a montar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero que se me forme aquí un triángulo rectángulo para poder aplicar Pitágoras y hallar esta distancia D, que la voy a poner en rosadito. Esta distancia, pongámosla en minúscula, D, es la que quiero calcular. La distancia entre dos puntos en un plano tridimensional. Entonces yo necesito tener aquí que se me forme un cateto con una distancia que yo pueda calcular. Entonces lo único que hice fue subir ese segmento aquí, porque la distancia no va a cambiar. En otras palabras, lo que acabo de hacer es como si este lapicero estuviera en el plano XY. Y yo decir, pero yo necesito una, y ya conozco la distancia de este lapicero. Y yo necesito decir, pero necesito una distancia que esté en este punto. ¿Qué voy a hacer? Pues si ya tengo la distancia de este lapicero y sé cuál es, pues lo subo. Porque este lapicero, aquí, miren, la distancia de este lapicero no va a cambiar si está aquí o si está aquí. La distancia de este lapicero va a ser la misma. O sea que esta distancia no va a cambiar si está aquí o aquí. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces ya tengo este lado. Porque acuérdense que esta distancia estamos hablando que es una distancia de dos puntos en un plano XY. O sea que esta distancia es esta, la que ya habíamos calculado en el video pasado. Y aquí ya se me formaría entonces otro cateto, ¿cierto? Que sería este.
Pero recuerden que aquí tengo la distancia de dos puntos, entre dos puntos, en una línea unidimensional. ¿Por qué? Porque acuérdense ya del primer video que habíamos hablado, que si yo tengo una línea unidimensional que por ejemplo voy a llamar eje X, y yo tengo un punto x1 y otro punto x2, la distancia de estos dos puntos era el valor absoluto de x2 menos x1. ¿Sí se acuerdan que esa era la distancia de dos puntos en una línea unidimensional? Pero es que esta línea no necesariamente tiene que ser el eje X, también podría ser el eje Y. Y tengo una coordenada y2 y y1. Esa distancia va a ser el valor absoluto de y2 menos y1. Y en este caso, aquí que tengo una línea unidimensional. Ah, ya. ¿Y en qué eje? Solamente que ya es el eje Z. Entonces, imaginemos que este fuera el eje Z, pues va a ser exactamente lo mismo. Z2 y Z1, y el valor absoluto va a ser Z2 menos Z1. Quiere decir, si no entendieron esa parte, vuelvan a ver, devuelvan el video un momentico a este pedacito que acabo de explicar. Es decir, la línea unidimensional puede ser este eje X, puede ser este eje Y o puede ser este eje Z. En este caso, este punto, recordemos qué coordenadas tiene. Se me había olvidado decir qué coordenadas era este punto, pero si ustedes me están entendiendo, deberían saber que esta línea está en las mismas coordenadas de eje Y, X y Y. O sea que este punto va a tener coordenadas en X y en Y de la misma de todos los puntos que estén en esta recta. O sea, X2, Y2. Ya la que va a cambiar es la coordenada Z, que va a ser Z1. ¿Por qué? Porque es una línea, porque este segmento de recta es paralelo al eje Z. Y este eje Z lo decidí llamar Z1. O sea, estos dos puntos están en el mismo eje, sino que ahí parece que se ven desnivelados, pero realmente acuérdense que esto es un plano. Entonces que esta distancia la estamos ubicando arriba. Esta distancia es paralela al plano XY. O sea que esta distancia, este punto es el mismo que este, pues están en el mismo punto del eje Z. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál es la distancia de estos dos puntos? Si es las mismas coordenadas del eje X y el eje Y, eso va a dar 0. Entonces acuérdense lo que les acabo de explicar. Si tenemos una línea unidimensional, que en este caso es esto lo que tenemos, de eje Z, y tenemos un punto que en este caso este punto sería Z2, véanlo aquí, y otro punto aquí que sería Z1, véanlo aquí, porque esto y esto son iguales, o sea que va a dar 0, y vean que tenemos aquí una línea unidimensional. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia de estos dos puntos? El valor absoluto de Z2 menos Z1, o sea que este cateto mide el valor absoluto de Z2 menos Z1. Entonces ya lo tenemos todo para allá en la ecuación. Ya lo tenemos todo, pan comido. ¿Por qué? Porque ya tengo este lado, y aquí ya se me formó un triángulo rectángulo, que no se ve, porque lo estamos viendo desde otra perspectiva. Usted puede, por ejemplo, graficar en GeoGebra un punto y puedes cambiar, pues puedes moverte de perspectivas y vas a verlo de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo tengo aquí un cubo, que esto fuera un cubo, pues no voy a ver un punto, un segmento de recta que esté dentro de ese cubo, no lo voy a ver igual si lo estoy viendo así, o si lo veo desde arriba, o si lo veo desde abajo. La perspectiva cambia. Eso es perspectiva. Entonces, ¿cuál sería esta distancia D? Vamos a escribirlo aquí. Esta distancia D, vamos a aplicar Pitágoras. Apliquemos Pitágoras porque aquí ya tenemos un triángulo rectángulo. Entonces esta distancia al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, de esta distancia al cuadrado más esta otra distancia al cuadrado. Acuérdense que a lo que queremos llegar es a esta fórmula, sino que yo quiero explicar de dónde viene. Bueno, aquí a un ladito vamos a ver cuánto es esta distancia al cuadrado. Si tenemos que la distancia D es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, pues la distancia D al cuadrado va a ser toda esta raíz x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 todo al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Quiere decir entonces, que esta distancia al cuadrado va a ser esta distancia al cuadrado
Es decir, esta misma voy a reemplazarlo aquí. Raíz de x2 menos x1 todo al cuadrado más y2 menos y1 todo al cuadrado más... Ah, no, ya, perdón, me estaba emocionando. Todo esto al cuadrado. Lo que tenemos aquí, esta distancia al cuadrado. Y aquí estaba que teníamos el valor absoluto de z2 menos z1 al cuadrado. Pero ese valor absoluto yo ya lo puedo desaparecer. ¿Por qué? Porque es que cualquier cosa, no importa qué número me da aquí, elevado al cuadrado va a dar sí o sí positivo. Entonces ya no tengo que expresar valor absoluto porque yo ya sé que eso me da positivo. Y recordemos que el valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0. Si x es mayor o igual que 0. Entonces esto lo puedo quitarle el valor absoluto y expresarlo en paréntesis. Y ya simplemente sería sacarle la raíz cuadrada a todo esto. Saquémosle la raíz cuadrada a d. Pero entonces yo aquí puedo ver una cosa, no me va a caber, entonces escribámoslo aquí mismo. Saquémosle la raíz cuadrada. Aquí le voy a quitar el 2 porque le saqué raíz. Entonces realmente sería la raíz cuadrada de todo esto. Pero es que miren lo que pasa aquí, que tenemos una raíz cuadrada elevada al cuadrado, o sea que yo puedo cancelar esto. Sí, se me va la raíz con el exponente al cuadrado, entonces esto me quedaría así, así me quedaría, así. Y todo dentro de la raíz de todo. Y aquí llegamos a esta fórmula. Se me perdieron otra vez. Yo sé que algunos habrán perdido ahí porque lo expliqué como flojito. Voy a volverlo a explicar. Entonces, mejor dicho, ¿qué hice aquí? Voy a volverlo a explicar para que quede muy claro. Esta distancia al cuadrado, como ustedes pueden notar, lo que yo tengo aquí es esto. Tengo que esta distancia al cuadrado es igual a la raíz de un número x elevado al cuadrado. Y todo eso elevado al cuadrado. Como este número está elevado al cuadrado, yo sé que esto sí o sí es positivo. Yo sé que eso es mayor que 0. Y como eso es mayor que 0, yo este 2 lo puedo cancelar con esta raíz. Y o sea que esta distancia al cuadrado me quedaría como este x al cuadrado. Pero porque yo estoy seguro que es positivo. Porque lo que les expliqué el valor absoluto. Si nosotros tenemos, voy a hacer rápidamente un ejemplo aquí. Si nosotros tenemos la raíz de un número elevado al cuadrado, mucha gente cancelaría esto y diría que es x. Eso no se puede hacer si usted no está seguro que esto es positivo. O sea, la mejor manera de expresar esto es que esto es el valor absoluto de x si y solo si es x, si x es mayor que 0 y es menos x si x es menor que 0. Por eso es que yo aquí cancelé esa raíz. Si no, no lo haría. No lo podría hacer. Era solo para que quedara claro. Entonces, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, si todo esto yo lo llamo x, entonces yo lo que puedo hacer es que decir que esta distancia al cuadrado, puedo cancelar este 2 que está aquí al exponente con esta raíz. O sea que esta distancia al cuadrado sería esto. Sería esto así tal cual. Ahora, recordemos que lo que habíamos dicho aquí es que esta distancia al cuadrado es la suma de esta otra distancia al cuadrado más esta distancia z2 menos z1 todo al cuadrado. Entonces tenemos que esta distancia al cuadrado es igual a esta distancia al cuadrado, es decir, x2 menos x1 a la 2 más y2 menos y1 a la 2, que es esta distancia al cuadrado, más esta otra distancia, z2 menos z1 todo a la 2. Pero
como les dije en el video pasado, no me sirve hallar la distancia al cuadrado, necesito la distancia. O sea que si le sacamos raíz a todo esto, nos quedaría que la distancia es, y vamos a hacerlo con otro color bien bonito, la raíz cuadrada de todo eso que tengo arriba. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 todo al cuadrado. ¿Y qué es esto que tengo aquí? Esta fórmula. Y listo, esa sería la distancia de dos puntos en un plano tridimensional. Qué bonito como quedó ese tablero. Pero bueno, como les digo, este video era solamente conceptual, mostrándoles cómo llegamos a la fórmula de distancia de dos puntos en un plano tridimensional. Y ahora voy a enseñar cómo graficar dos puntos en un plano tridimensional. Porque como les digo, hay algunos que dirán que esto es muy fácil, pero hay gente que no lo sabe hacer. Entonces yo los invito a que mantengan la humildad, porque yo este video no lo hago para aquellos que ya saben, porque si ya lo saben, pues ¿para qué? Yo lo hago para los que se les dificulta. Y si hago esto es porque me he dado cuenta que hay gente que viene con bases como flojitas y no saben graficar. Y lo digo porque me preguntaron en clase, alguien me preguntó, hey, no entiendo cómo está graficando esos puntos. Eso es lo que voy a explicar. Primero, ¿cómo se grafica un plano de coordenadas XY? De pronto aquí hay una confusión porque tenemos que, XYZ. Hay una confusión porque para graficar el plano cartesiano decíamos que esta era el eje X y este era el eje Y, ¿cierto? Pero en un plano tridimensional, este eje no es el eje X, este es el eje Y positivo y este es el eje X positivo, que no es así hacia abajo, es en diagonal, así. Este es el eje X positivo, porque recuerden lo que les expliqué ahorita, que este plano es como si lo cogiéramos, le diéramos la vuelta y lo pusiéramos aquí. Aquí se me está formando un plano y aquí yo trazo la otra coordenada Z, ¿cierto? No se hace así, no se traza aquí en la mitad de esto, solamente es para que ustedes puedan visualizar que aquí hay tres dimensiones. Y por eso yo digo que entonces los puntos pueden moverse en cualquier parte del espacio. Cuando hablamos de tres dimensiones, hablamos del espacio. Entonces se grafica así. Esta coordenada es la coordenada Z, la coordenada del eje Z. El eje Z, mejor pues decirlo así. Este es el eje Y. Estos son los ejes positivos. Y este es el eje X positivo. Pero también hay ejes negativos que vamos a trazarlo con rojo. Hacia abajo sería lo que continúa del eje Z negativo. Aquí en esta línea recta continúa lo que viene siendo el eje X negativo. Y aquí continúa lo que viene siendo el eje Y negativo. Ok. Listo. Ahora, ¿cómo se grafican puntos en el espacio? Pues vamos a separar la gráfica. Como hacíamos aquí de separar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y que decíamos el punto 2,3. Contábamos 2 en X, 1, 2, 1, 2, 3. Y aquí era el punto 2,3. ¿Sí o qué? Aquí va a ser algo muy parecido. Contamos, tin. ¿Sí o qué? En esas coordenadas positivas, aquí en los puntos negativos. Y entonces, por ejemplo, si vamos a graficar el punto 4,2,1, ¿cómo se haría? Contamos 4 en X, 1, 2, 3, 4. Aquí en X contamos 2 positivos en Y, es decir, hacia allá, hacia la derecha van los positivos, es decir, 1, 2 por ahí aquí, y contamos 1 hacia arriba, o sea que ese punto es más o menos por ahí. Pero estoy haciendo como a ojo, ese punto va más o menos para ahí. El punto 0,0,0, pues 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, iría aquí, fácil. Pongámoslo un poco más difícil, el punto menos 3, menos 3,5. ¿Cómo sería ese punto? Sería 1, 2, 3, perdón, menos 3 es negativo. 1, 2, 3, otro menos 3, 1, 2, 3,
y aquí 5, 1, 2, 3, 4 y para arriba, pero bueno, no me va a caber, entonces pongamos 2. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, más o menos por aquí, este punto P. ¿Sí la pillan? Ese punto sería más o menos así. 3, 1, 2, 3, nos devolvemos 3, aquí nos devolvemos otros 3, 1, 2, 3 y aquí 2, 1, 2. Por ejemplo, el punto P2 pongamos lo que es 4,5, menos 3. 4,5, menos 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4 en X, 1, 2, 3, 4, 5 en Y y menos 3 hacia abajo. 1, 2, 3, más o menos por ahí sería ese punto P2. Y así se grafica. Eso es todo. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado. Mañana toca geometría, toca madrugar. Mañana en la tarde voy a ver si hago ejercicios o si lo grabo ahorita, porque bueno, como les decía, este video es conceptual. Ya el otro vamos a hacer unos 4 ejercicios duritos del taller, los que me parecieron más difíciles, porque hay que seguir al tema de vectores, que ya empezamos la clase pasada y ya esto se va volando. En vectores no sé si hacer videos porque ese tema es muy fácil, aunque bueno, es fácil, pero mucha gente no entiende lo que está haciendo. Conceptualmente es como un poco complicado entender realmente qué es lo que estás trabajando, porque operar todo el mundo sabe, sumar vectores es fácil, pero lo no tan fácil es entender qué estás haciendo al sumar vectores. Eso sí lo podría explicar, es que esto me gusta mucho, por eso hago estos videos, este tema me apasiona. Bueno, eso sería todo. En el próximo video voy a hacer ejercicios. Incluso ustedes me pueden mandar a mis ejercicios y decir, hey, no sé cómo hacer este. Hey, no sé cómo hacer este. Y vamos practicando esos ejercicios para el parcial. Porque a pesar de que ya empecemos vectores, este tema no hay que dejarlo atrás. Porque ese tema, esto va a entrar fijo en el parcial y no van a poner un ejercicio fácil. Eso es todo.